Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con el entrenador de fútbol, Juan Carlos Garrido. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, muy bien. Bueno, lo primero, muchísimas gracias y para mí es un placer entrevistar a un entrenador de tu talla. Muchas gracias. Gracias por que sea así y bueno, para mí también un placer y contento de poder hablar de fútbol y pasarlo bien el rato que estemos aquí hablando y que haya gente que le interese lo que hablemos. Y bueno, la primera pregunta que te hago es, ¿cuándo decides o tienes en tu mente ser entrenador? Pues, a ver, yo creo que cuando alguien es entrenador, lo primero ha empezado de todo como un aficionado, ¿no? Como alguien que le gusta el fútbol y alguien que tiene mucha afición por el fútbol. Para mí esa es la primera parte del proceso. Entonces, yo creo que en España, pues por lo menos la infancia que yo he vivido y creo que, bueno, no sé si ahora es lo mismo, pero la mía por lo menos, pues el fútbol era muy importante, ¿no? El fútbol era la gran pasión, el gran entretenimiento y bueno, tuve la suerte de nacer y de vivir mi infancia al lado del campo del Valencia, de Mestalla. Y eso pues también me dio mucha posibilidad de estar conectado al fútbol, ¿no? De estar en Mestalla, de estar en los entrenamientos que se hacían ahí, los partidos, de poder vivir el fútbol muy de cerca, ¿no? Aparte de eso también, pues hay un factor importante que es que mi familia tenía un bar y yo pues en el bar tenía también mucho contacto con gente de fútbol que pasaba por ahí, entonces el fútbol era desde que yo recuerdo, desde muy pequeño, pues una pasión, ¿no? Entonces a partir de ahí, pues bueno, juegas lo que puedes, que en mi caso no fue mucho porque no tuve la calidad como para jugar al fútbol en un nivel relativamente bueno. Y bueno, pues es un poco casualidad, ¿no? Al final empezar como entrenador es un poco casualidad, pero sí que hay una anécdota que es la que me ayuda mucho, que es Jorge Simó, era mi profesor de educación física en el colegio, en Escolapios. Él era mi profesor de deporte y había sido jugador de fútbol y era preparador físico en aquel momento, siendo el profesor del colegio, era el preparador físico de la Escuela del Valencia, lo había compaginado con el Levante, entonces yo tengo muy buena relación con él y él, bueno, pues me presenta a un amigo que es entrenador, empiezo de segundo entrenador con ese amigo suyo en el Mm. Levante Alevín, los más pequeños que había en aquel momento, 10 años o algo así. Y ahí es cuando, bueno, pues me empiezo a hacer entrenador, me saco el título juvenil y bueno, pues ahí empezó todo. Claro, como tú lo has dicho, has empezado en el fútbol base, en tus primeros pasos, pero claro, una cosa es empezar por ahí y luego es la etapa en la que ya lo ves como algo que va a ser tu profesión, ¿no? ¿Cómo Sí. es ese impasse en tu cabeza? Pues en mi caso eso ha sido muy largo. En mi caso ha sido muy largo porque yo, al final siempre las conclusiones las podemos sacar cuando echamos la vista atrás, ¿no? Cuando repasamos lo que ya ha pasado, ¿no? No, cuando lo estás viviendo, lo estás viviendo, ¿no? Pero cuando sacas las conclusiones de lo que has vivido, es cuando puedes sacar pues, la conclusión acertada de qué ha pasado en tu vida, ¿no? Entonces, en este caso, mi proceso como entrenador fue muy largo porque yo creo que tuve la suerte de que siempre me fui dedicando porque me gustaba. Es decir, me gustaba tanto que no me ponía una meta de un objetivo superior o de escalar, sino que, bueno, pues yo en donde estaba ya me parecía mucho. Es decir, cuando empecé como segundo entrenador del Levante Alevín, ya me parecía mucho. Yo estaba muy contento con hacer eso, ¿no? Sí. Luego entrené a un equipo juvenil que eran los de mi colegio, que eran 2 o 3 años menores que yo, y ya me parecía mucho, para mí la leche, ¿no? Luego pasé a entrenar a otro equipo y también me parecía mucho. Y luego en mi carrera, pues ahí sí que hay un punto fundamental que es llegar al Puig. El Puig es un pueblo cercano a Valencia, donde yo llego a entrenar al equipo juvenil y estuve 6 años ahí. El primer año Mm. entrené al equipo juvenil y a partir del segundo año, pues poco antes de la mitad de la temporada, cogí al primer equipo en regional preferente y ese paso sí que es decisivo, porque claro, ahí paso a Mm. entrenar al equipo regional preferente, que son mayores y que son, Mm. pues ya estás entrenando a futbolistas que aunque no sean profesionales y no les paguen grandes cantidades, pues ya es ese salto y ese paso a entrenar Sí. equipos de fútbol bueno, de jugadores adultos, ¿no? Y ese paso para mí sí que es fundamental, ahí sí que esa experiencia de 5 años en regional preferente sí que me hacen mucho como entrenador y eso sí que bueno, tengo la suerte que de ahí me viene la oferta de entrar en la escuela del Villarreal como director de la escuela
y entiendo que ese también es un paso fundamental, un paso decisivo, claro. Claro, te incorporas al Villarreal, que no hay que decir la pedazo de cantera que tiene, la estructura que tiene el club, lo que van creciendo temporada a temporada. Claro, un paso importante para ti. Y lo demás que estuviste en diferentes etapas como entrenador y, como has dicho tú, formando parte de la estructura del club. Sí, cuando llego al Villarreal llego como director de la escuela. El club lo acababan de prácticamente, lleva un año con la nueva propiedad de Fernando Roig, y Fernando Roig, que siempre ha tenido una ilusión y una ambición muy grande y ha tenido un proyecto muy claro en su cabeza, pues se entiende que tiene que profesionalizar la escuela, que tiene que crear una escuela, una academia de fútbol base, porque no la tenía. Básicamente, cuando yo llego allí, pues teníamos un campo y medio de tierra, no había para nada las instalaciones que ahora se tienen, y en ese momento pues se empieza a crear todo lo que es la ciudad deportiva, la escuela, y bueno, pues sí que es verdad que ahí hubo mucho trabajo, porque hubo que contratar a muchos entrenadores, que eh, implantar un método de entrenamiento, crear una idea de juego común para todo el club, para todos los equipos de la escuela, buscar un modelo de lo que queríamos como club, de escuela, el modelo de jugador que querías, el tipo de jugador que querías. Para eso también hubo que crear una red de ojeadores por toda España. Digamos que ahí yo tuve la suerte de participar del inicio de un proceso que luego ha sido muy grande, que es lo que es hoy por hoy la gran estructura del Villarreal, y yo creo que el éxito que se ha conseguido, que es tener un club que funciona muy bien desde la cantera hasta el primer equipo. Y obviamente pues para mí fueron 12 años. Llegué en febrero del 99, me fui en 22 de diciembre del 2011, o sea, casi ya el 2012. Y bueno, pues tengo la suerte de haber tenido una experiencia muy grande, muy amplia, que me ha permitido aprender mucho, conocer muchas cosas, y que, bueno, pues yo creo que ha sido más de lo que yo podía haber soñado, la verdad. O sea, entonces lo que te digo, cuando echas la vista atrás, lo de echar la vista atrás, ¿no? Cuando desde ahora echas la vista atrás y ves todo lo que has vivido para un simple aficionado al fútbol o para un niño que le gustaba mucho el fútbol, pues es mucho, ¿no? Es mucho, y bueno, pues, la verdad es que es mucha suerte haber vivido todas esas experiencias. Claro, todas las personas que sepan un poco de fútbol saben que para que los canteranos lleguen a triunfar en el primer equipo y más en primera división, hay muy pocos que llegan a lograrlo, ¿no? Teniendo en cuenta la población que hay allí, claro, tienes que formar, como tú has dicho, me imagino, convenios con clubs, atraer a niños y a padres a que formen parte de la cantera. Claro, ¿cómo es todo eso para que luego veas estrellas en el Villarreal debutar con el primer equipo? Bueno, yo llevo ya 10 años fuera del Villarreal, por lo tanto no te puedo hablar de este último tiempo, pero sí te puedo hablar de mis 10 12 años allí y de lo que estuvimos haciendo. Efectivamente, como tú bien dices, hubo que hacer muchos acuerdos de colaboración con clubes para tener la posibilidad de fichar jugadores que destacasen en otros clubes, y sobre todo, como tú bien dices, por el tema de la población, pues hubo que hacer una residencia muy grande para poder acoger chavales, pues de Valencia, de Alicante, de Tarragona, de la zona de La Mancha, o sea, de lugares cercanos, entre comillas. También hubo chavales de Málaga o de Huelva o asturianos como Santi Cazorla, pero sí que hubo que hacer una residencia y traer chavales de otros puntos de España, porque efectivamente la población de Villarreal pues no daba tanto como por ejemplo la de Valencia o la de Madrid. O Claro. sea, los equipos de Madrid tienen mucha población, los de Barcelona también, los de Valencia también. Y luego la dificultad de la residencia, porque claro, eso es muy bonito, queda muy bien, pero es difícil. Los chavales que llegaban ahí con 12 años, que sus padres los veían poco, era una apuesta muy grande para sus vidas, y había que tener la sensibilidad de entender pues, que es que fuesen tu hijo, ¿no? Que sé que uno de estos chicos fuese tu hijo, y tratábamos, por lo menos el tiempo que estaba yo, a la cabeza a José Ramón Villalba, que era el director de la residencia, que lo sigue siendo a día de hoy, pues de poder tratarlos como a tu familia, ¿no? Como a tus hijos. Y bueno, pues a día de hoy yo con algunos de ellos pues mantengo contacto, y a verlos, sobre todo con alguno de Camerún, Bayar, no sé si lo conoces, que ha sido Aurelien Bayar, que ha sido un jugador importante, luego Ronaldo, otro de Brasil. O sea, fíjate, Ostras. chavales de tan lejos que venían aquí tan pequeños,
Y luego era difícil, como tú bien has dicho, hay una cosa que en el fútbol base es fundamental, que es saber que el porcentaje exacto no sé cuál es, pero eso de uno entre un millón es Sí, bastante sí. aproximado, ¿eh? O sea, es muy difícil. Entonces, claro, chavales que venían, había 100 chavales en la residencia, ¿cuántos iban a llegar al primer equipo? Muy pocos, muy pocos. Entonces, la apuesta era muy grande, la que ellos hacían, los niños, sus familias, la que hacía el club. Y bueno, pues ahí efectivamente son experiencias también muy bonitas de haber conocido chavales pues bueno, pues que han sido personas importantes para mí en esos años y que ellos también, pues bueno, han sido una experiencia bonita, la verdad. Claro, cuando haces tan buenos cimientos, pues luego tienes buenos frutos, como le está pasando al Villarreal. Y claro, me imagino que cuando tú pasaras a entrenar al Villarreal B, también hay muy buenos filiales, pero bueno, el del club, el del Submarino Amarillo es muy bueno. Claro, tener esa categoría que tiene en la cantera y luego entrenarlo, me imagino también que sería un reto importante. Hombre, pues para mí era fantástico, es lo mismo que te decía antes, yo donde estaba ya me parecía mucho, o sea, en el equipo en el que estaba contentísimo, ¿no? O sea, para mí entrenar al filial del Villarreal ya Claro. estaba encantado, ¿no? Entonces eso lo que te ayudaba era disfrutarlo, o sea, era a valorarlo como algo tan grande que no decía, bueno, yo es que tengo que estar más arriba, ¿no? O sea, eso que estaba para mí ya era mucho, ¿no? Entonces, claro, el filial, bueno, pues yo siempre tenía la ventaja de que conocía mucho a los jugadores, que era una persona... eh, muy dentro de lo que era el club, dentro de lo que es la organización, la estructura, la academia, la residencia, los entrenadores, o sea, entonces los periodos que estaba director de la escuela, periodos que entrenaba el filial, entonces, bueno, a ver, tenía la gran ventaja que era una persona que conocía mucho el club, que conocía a sus jugadores, que tenía un trato personal con muchos de ellos. Entonces, bueno, pues cuando entrenaba el filial, para mí era un privilegio, era afortunado, estaba contento de hacerlo, pero también yo aportaba cosas y era la persona adecuada porque, bueno, porque también así lo dicen los resultados, ¿no? Que fuimos consiguiendo Sí, y quizás el punto más claro de lo que estoy diciendo es el primer ascenso del filial a segunda división, ¿no? Que fue, sí. yo creo que fue histórico y muy bonito y, bueno, para mí particularmente creo que sigue siendo el día más feliz de mi vida, fue el ascenso en Jaén con el Villarreal B. Claro, y antes de preguntarte exactamente por ese momento, está claro que cuando jugadores de canteranos debutan con el primer equipo, también por parte del entrenador del equipo senior tiene que haber mucho conocimiento de cómo se está trabajando la cantera. No sé si qué conocimiento tienes también de otras canteras de España, pero ¿crees que eso puede ser algo diferencial en Villarreal? ¿El conocimiento Sí, o la relación que hay con el primer sí. equipo? Sí, es tener clara, es que el club tenga claro lo que quiere y, entre comillas, imponerlo. Es decir, se tiene que saber que es un club que es de cantera y hay que tratar de ir subiendo a los jugadores de cantera. También te digo una cosa, no puede subir cualquiera, ¿eh? O sea, eso también es un error, ¿eh? O sea, es decir, y cuando te obligan y te imponen y te dicen, no, es que tiene que jugar porque es de la cantera, cuando puedes fichar en ese mismo puesto a otro que es asequible y que te puede dar un rendimiento. O sea, no hay una fórmula, no hay una única fórmula que funcione, pero porque puede haber jugadores de cantera que no deben subir y si los Mm. subes es un error porque pones a un jugador que no está capacitado y lo que te va a hacer es poner en riesgo el funcionamiento de la cantera porque vas a poner en duda la cantera. Pues si has subido a uno por error y te funciona mal, luego no te vas a atrever con uno que sí que tengas que atrever. Entonces, pero sí que es verdad que normalmente cuando el entrenador del primer equipo se ha atrevido, o es valiente, o conoce a los jugadores del filial o de la escuela y les da, y no tiene miedo en darle la oportunidad y en darle cierta confianza de que jueguen, obviamente es más fácil de que salgan jugadores, pero yo no creo que ni haya una fórmula única que funcione, ni una ni otra, es decir, lo de que todos sean jugadores fichados desde fuera o que cualquier jugador de la cantera tiene que subir porque nos ponemos la etiqueta de club de cantera, pues hombre, yo cuando estuve ahí entrando al primer equipo, te puedo decir que hubo algunos jugadores que subieron que no tenían que haber subido y que era un error y que en mi último año, pues al final quizás se abusó un poquito de eso y faltó el fichar a algún otro jugador para, no Mm. decir la palabra compensar, sino simplemente para tener el que te fuese a dar rendimiento. Pero sin embargo, por ejemplo, en mi primer año en el primer equipo, pues fueron 10 o 12 jugadores del filial directamente al primer equipo y funcionó de maravilla. ¿Por qué? Porque esos jugadores sí que estaban capacitados, o sea, sí que eran lo que le podían dar al primer equipo lo que el equipo necesitaba, fuese titular o fuese, como en algún caso,
jugador alternativo, ¿no? O secundario. Juan Carlos Sánchez, el portero, pues era un buen segundo portero y no había que fichar a otro, era mejor ponerlo a él y cumplió. Pues Mario Gaspar, el lateral derecho, pues luego ha estado muchos años, ha sido el capitán. Mateo Musacchio, que estaba en el B, lo mismo. Pues, sin embargo, pues luego quizás hubo otros que a lo mejor no tenían el nivel y cuando piensas que por ser de la cantera los tienes que poner, pues a veces quiero decir, hay que acertar con el que sube. Claro, según me estás hablando de esto, parece que ser un poco, alguna mala racha del handicap fue un poco también esto que me estás diciendo. El apostar quizás un poco demasiado por la cantera, no sé. Bueno, en cuanto a lo que es al Villarreal, si tengo que hablar de mi etapa en el Villarreal, el último año que es en el que yo dejo de ser entrenador del primer equipo, el último año hay muchas cosas que funcionan mal. Una de ellas es esta, quizás, ¿no? En la composición de la plantilla, pues a lo mejor no se aciertan los fichajes, a lo mejor los jugadores que en ese momento había en la cantera a lo mejor no eran tan buenos como los que hubo 1 o 2 años antes. Pero bueno, a ver, en el fútbol nadie tiene la fórmula mágica ni tiene nadie la garantía del éxito. En el fútbol las cosas hechas de una manera te pueden salir mal o te pueden salir bien y a veces no sabes muy bien por qué, pero bueno, no sé, yo tampoco estoy aquí para dar lecciones, o sea, ni para contar que toda mi trayectoria son éxitos y yo lo sé todo y siempre he acertado todo, porque no es así. Obviamente, en el fútbol pues a ver, hay que saber de fútbol. O sea, al final cuando, pues, que también hablamos de datos y muchas cosas, pero la esencia es saber de fútbol y saber de fútbol, Sí. pues tienes que tomar decisiones en base a tus conocimientos, a datos, a la experiencia, pero las decisiones en el fútbol, pues a veces salen de una manera y a veces salen de otra. Bueno, por el contrario, tú me has dicho, quizás el mejor momento es el ascenso con el Villarreal B a Segunda División, pero no sé si también puedes meter ahí el coger el reto del primer equipo y un club así. Sí, sí, claro. Obviamente es que fueron escalones, ¿no? Porque en mi caso, ya te digo, como siempre ha sido todo muy progresivo, o sea, no ha sido una cosa de un día para otro. Claro, por ejemplo, el ascenso a segunda fue muy bonito, obviamente muy feliz. Pero claro, los meses que estuve en segunda A, después de subir de segunda B a segunda A, esos meses fueron un sueño, porque jugábamos en campos Celta de Vigo contra en aquel momento ya Aspas y algunos otros grandes jugadores y ganar, ir al campo de Celta de Vigo y ganar. Eso era, vamos, era la leche, eso era muy bonito, ¿no? Entonces, esa primera parte de la temporada, mitad de temporada que estuve con el filial en segunda división, fue maravillosa. También jugamos en el campo del Betis y perdimos 4-1 o algo así con el filial, pero también ir al campo del Betis ya también era pues, un gran privilegio, ¿no? Entonces, ese año de segunda división fue muy bueno y fue prolongado porque fue una grandísima mitad de temporada que estábamos terceros, cuartos, jugando bien al fútbol, ganando partidos, disfrutándolo mucho. Pues claro, ahí fui muy feliz. Y ya el debut en Primera División, que fue en Mallorca, pues ese día, pues obviamente también se cumple un gran sueño y también es muy bonito, ¿no? Es el poder debutar en Primera División, el poder sentir que estás en Primera División, bueno, yo creo que es el sueño de la mayoría que nos estén oyendo y claro, poder cumplirlo es muy bonito. Entonces, claro, es otro día muy feliz que, claro, con el tiempo lo vas recordando y, claro, ese primer día que fue en Mallorca, pues es también un gran día. ¿Cómo llevaba la exigencia de entrenar al primer equipo y teniendo esa calidad de jugadores? Pues bueno, yo lo llevé muy bien porque la verdad es que yo creo que una de no sé si voy a decir una de mis cualidades, pero no, o una de mis características, para no anotármelo como algo positivo, sino como creo yo que una de mis características siempre es ser exigente con todo lo que me rodea, conmigo mismo, con el equipo, con el entrenamiento. Entonces yo siempre me exijo entrenamientos muy bien hechos, trabajar el equipo muy bien, preparar la táctica muy bien. Entonces en eso soy meticuloso y o sea, me gusta ser bueno, pues me gusta estar pendiente del detalle y ser exigente con las cosas, ¿no? Entonces, la exigencia del primer equipo, pues a mí me iba a exigir lo que yo me exigía, que es que era dar lo máximo y tenía la ventaja de que conocía muy bien a los jugadores, porque muchos de ellos, por ejemplo, Santi Cazorla lo había tenido en el filial, Bruno lo había tenido en el filial, David Fuster, que en aquel momento también estaba por ahí, y a los demás los conocía porque yo llevaba muchos años en el club y bueno, pues ahí estaban Godín, Gonzalo Rodríguez, Diego López, Ibagaza, Marco Rubén, que lo subí del filial.
Giuseppe Rossi, Nilmar, bueno, pues eran jugadores, Cani que era un fenómeno, pues eran jugadores que yo los conocía muy bien, que llevaba años trabajando con los que habían sido sus entrenadores, como Manuel Pellegrini, como Benito Floro, como Víctor Muñoz. Entonces yo había estado siempre cerca, había podido conocer bien Mm. lo que era el club, lo que era el equipo, y cuando tengo la oportunidad de entrar al equipo, sinceramente estoy preparado. Creo que bueno, lo hice yo creo que con la máxima ilusión y sinceramente creo que salió muy bien porque la primera temporada, la segunda temporada se cumplieron todos los objetivos y lo conseguimos muy bien y mi tercera temporada pues fue una mala temporada y ahí salí del equipo. Sí, ahora no me quiero centrar en un equipo en concreto porque he estado en varios y en diferentes países, ¿vale? Pero sí me gustaría preguntarte un poco, has estado aunque no siga el orden de los clubes siguientes, pero bueno, Bélgica, Egipto, Marruecos, Arabia Saudí. ¿Qué complejidad tenía cada país y el entrenar al club de cada de los que has estado? Si me puedes decir un poco. Bueno, yo creo que personalmente pienso que la labor del entrenador creo que es la más compleja en el fútbol. Es una labor muy compleja porque al final diriges a los jugadores, tienes a un presidente, tienes a aficionados, tienes a medios de comunicación, o sea, tienes muchas cosas que te... Entonces, en cada sitio es diferente. Yo al final me he especializado en equipos pues, de una gran exigencia porque por suerte he podido entrenar equipos que te exigían ganar títulos. Raja Casablanca y Wydad Casablanca, el Ahly del Cairo son equipos con millones de aficionados, millones que vas por la calle y no puedes andar un paso sin que te estén, bueno, abrazando o lo que sea. Y esa exigencia bueno, pues te enseña a que ganar, ganar, ganar y ganar, ¿no? Como decía Luis Aragonés, que tenía toda la razón. Y bueno, pues la complejidad de clubes con una gran exigencia que se tiene que ganar siempre y con una gran inestabilidad porque esa exigencia es un terremoto constante, porque cada dos por tres hay que cambiar algo, ¿no? Entonces, claro, en esos clubes estar unos cuantos meses ya es un gran éxito y solo hay que coger las estadísticas para ver que es complicado tener continuidad, ¿no? Y bueno, en esos clubes que te digo, sobre todo de África y de países árabes, de una gran exigencia por ganar, de un gran fanatismo en cuanto a que el fútbol es como lo máximo y que la gente bueno, yo creo que lo he llevado bien. Y luego en Bélgica, por ejemplo, en Brujas, pues bueno, también con esa misma exigencia, pero bueno, diferente. Pero yo creo que al final la complejidad principal para el entrenador y la clave de poder tener éxito o no tenerlo es las relaciones que tiene con sus superiores, que en este caso son director deportivo y presidente. Sí. Es decir, si tú tienes un director deportivo y un presidente con los que tienes un contacto, una cercanía, una confianza y con los que tienes una relación, sin ninguna duda eso es fundamental y es una base para que tu trabajo se haga bien. Yo he tenido clubes en los que eso no lo he tenido y en los clubes en los que me ha salido mal, cuando ha salido mal ha sido precisamente porque esa relación no era como tenía que ser, estaba deteriorada o no era clara o no era cercana o no era directa o no era de confianza. Y cuando he tenido la suerte de tener esa relación de cercana, de confianza, que a lo mejor en un mismo club la he tenido y he dejado de tenerla. Eso también ha pasado. Entonces, cuando la he tenido, las cosas han ido bien y cuando no la he tenido, las cosas no han ido bien. Entonces, yo creo que el entrenador necesita, creo que es muy importante, aparte de tener buenos jugadores que vas a dirigir, que vas a entrenar y que vas a tener la exigencia de ganar, que las personas que te van a exigir, que son tus jefes, director deportivo y presidente, tener esa cercanía o esa buena relación. Entonces, claro, yo he estado en diferentes países donde esas relaciones eran diferentes o difíciles, o había que... Yo he tenido una anécdota que te puedo contar que llego a un club y el director deportivo me citaba en el club para hablarme, para básicamente preguntarme por el equipo, darme su opinión, si juega este, si juega el otro, y el presidente me citaba en un hotel para que no me viese el director deportivo y decía que no le dijese que había hablado con él. Digo, bueno, vamos a ver. Entonces yo digo, vamos a ver, si el presidente no quiere que tengamos una relación con el director deportivo, aquí hay una guerra, el director deportivo va contra el presidente, los jugadores también iban contra el presidente, por lo cual yo al poco de llegar allí, por desgracia me di cuenta que eso estaba acabado. Y te hablo del Alain, que está aquí detrás en la camisa.
Y cuando llegué allí, pues lamentablemente vi esta situación de conflicto interno y claro, esa relación no puede salir bien, porque si el No, por presidente está supuesto. contra el director deportivo está contra el presidente, los jugadores están contra el presidente y el entrenador llega allí como intentando pacificar o intentando dar, pero eso es una guerra, pues no. Entonces, ¿qué necesitas? Pues bueno, por ejemplo, lo que tuve en el Ahly, en el Cairo, que el director deportivo y el asistente del director deportivo eran dos grandes jugadores, dos figuras míticas en el país y que estaban conmigo a muerte, que confiaban mucho en mí, que teníamos una relación muy cercana y que eran para mí, pues no sé lo que decir, el escudo o la garantía de que Sí. me iban a dejar trabajar y bueno, pues durante un año las cosas pudieron salir bien. Bueno, luego también está por otros clubes aquí en España, el Betis. ¿Qué tal fue para ti esta oportunidad que te surgió? Pues la verdad es que tengo el placer de poder decir y el honor que he entrenado al Betis, pero creo que no pudo ser en un momento peor, la verdad. Creo que fue en el peor momento posible y lo digo con mucha pena y con mucha pena, la verdad, con mucha tristeza, porque es un sitio fantástico, que la afición es espectacular, incluso en las malas, como fue en mi caso, que las cosas iban mal, pero la afición estaba ahí. Si es para echarte la bronca, pues hay que aceptarlo. Es así. Yo, Mm. precisamente, habiendo perdido un partido, les dije a los jugadores que nos quedásemos ahí en la grada pues a estar aguantando la bronca y eso fue muy llamativo en aquel momento, pero claro, es que es lo que yo sentía, digo, si es que no estamos aquí solo para cuando ganemos que nos aplaudan, ¿no? Claro. Entonces, Mm. lo que pasa es que ya te digo, peor momento imposible. En ese momento no había salido Lopera, las acciones no sabían de Lopera, el club estaba intervenido judicialmente, estaba Juan Antonio Bosch, que era un fenómeno, la verdad, un tío fenomenal, pero también se lo cargaron. Vlada Stosic, que era el director deportivo, cuando yo llego a las 2 semanas se lo cargan. El, era una guerra interna en la que, bueno, yo creo que había gente tratando de pelear en esa guerra y el que estaba siendo perjudicado era el propio equipo. Ya había jugadores ahí que yo conocía bien, que eran buenos jugadores y que lo sentí, lo vi, lo hablé con ellos, que estaban que no podían, o sea, tenían un estado nervioso y una situación en la que se veían pues en un club en el que había una guerra y que al final el blanco de la guerra siempre eran los jugadores y bueno, pues se sentían que estaban en una situación pues de una gran tensión y así era muy difícil. También teniendo en cuenta que creo que el principal factor es que la plantilla que se hizo fue nefasta por parte de la Secretaría Técnica y luego no, ni supieron ni quisieron corregirla con los fichajes que a mí mismo me prometieron y no me dieron. Y esa guerra, ahí había gente que ensuciaba y algunos de ellos dentro de la Secretaría Técnica que bueno, yo creo que era imposible. De hecho, pasaron tres entrenadores: Pepe Mel, luego fui yo, que estuve 5 partidos de liga, después vino Calderón, que es un mito y un gran jugador y un personaje importantísimo dentro de la historia del Betis, y se tuvo que tragar el descenso, que al final lo habían generado otras personas que no eran los entrenadores, porque cuando al final pasan tres entrenadores y nada funciona, es que hay otros problemas, ¿no? Correcto. El Castellón, cuéntame. Pues una pena. La verdad, el Castellón ha sido para mí una pena porque era para mí la posibilidad de volver a casa, de poder entrenar en España. Un club que yo valoro mucho y respeto mucho porque pues, desde mi infancia es un club que he visto jugar en Primera División. ¿Mm? Y bueno, tengo la desgracia de llegar también en un momento en el que las cosas dentro del club tampoco hay unidad. Al final yo después voy viendo que hay una falta de unidad entre dirección deportiva, entre dirigentes, que hay una plantilla muy larga, muy amplia, con muchos jugadores que se está trabajando para que salgan, que no salen, que se trabaja en llegadas que o sea, llegadas que no aportan nada, jugadores excesivamente veteranos y que vienen a no hacer nada, incluso te diría a ser negativos, porque además llegan como en teoría importantes y acaban no jugando porque no están en condiciones y encima se acaban volviendo en contra porque ellos se creen que sí que tienen que jugar y que son importantes y no asumen su verdadera debilidad, acaban creando problemas y era un equipo que tenía que jugar de una manera determinada desde mi punto de vista para salvarse, que era
pues, con un trabajo defensivo. Es decir, al fútbol no puedes jugar igual en todos los equipos. Por No supuesto que no. estoy convencido de que eso es así y tienes que aplicar el fútbol que interesa en cada equipo. Y por desgracia, en ese equipo, pues hubo muchos jugadores que querían jugar como el Barcelona y que si había que correr o había que sacrificarse o había que pelear, eso ya no les gustaba y entonces eso, pues, pero claro, lo estábamos consiguiendo, habíamos ganado al Mallorca, que era el líder, que luego ascendió, habíamos empatado en Tenerife y cuando empatamos en Tenerife a uno, yo veo que además están descontentos porque hemos empatado, porque tenemos que jugar más, porque tenemos que tener más el balón. Y yo cuando acaba el partido le digo a mi representante, yo quiero dimitir, quiero irme, porque esto no lo entiendo. Es decir, si estamos consiguiendo el objetivo, estamos haciendo las cosas como las tenemos que hacer, pero aún así les sigue pareciendo que no les gusta y que quieren que juguemos como el Barça y que hay 4 o 5 figuritas que están descontentos, claro, los que jugaban estaban contentos y los que Claro. jugaban que peleaban, y Rubén Díez, Jorge Fernández, gente que peleaba y que lo daba todo por el equipo, claro, había otros que, repito, figuritas que creían que teníamos que jugar como el Barça. Entonces, era una situación de decir, no entiendo nada, no entiendo nada. Si estamos consiguiendo a lo que hemos venido, aquí dentro tenéis una guerra interna en el club en la que os peleáis uno con otro. Yo estoy al margen de esa guerra porque no me interesan las guerras. He venido a entrar al Castellón. No soy ni tu entrenador ni el tuyo. Soy el entrenador del Castellón. Voy a tratar de sacar el máximo rendimiento de los jugadores que tenemos. Ni siquiera te estoy pidiendo que vengan otros, estos. Pero estos me tienes que dejar, me tienes que permitir que estén unidos y me tienes que sacar a los que hay dentro que desunen. Al final, esos que desunen, al final consiguieron hacer más daño del que tenían que haber hecho. Y yo siempre pongo un ejemplo de ese equipo. Es como cuando tú ves un autobús que está parado en la carretera y tú ves una foto con 20 personas empujando el autobús. Tú dices, este autobús lo van a arrancar porque 20 personas seguro que lo van a sacar adelante. Pero cuando bajas la foto a los pies y de esos 20 hay 7 poniendo zancadillas, el autobús no arranca. Porque si son 7 que ponen zancadillas, te quedan 13 empujando. Y de los 7 que hacen zancadillas, de menos 13, pues ya te han quedado muy pocos. Entonces, al final, esas zancadillas internas, esos jugadores que pensaban más en ellos mismos que en el equipo. Había jugadores que realmente les interesaba más estar en segunda B que en segunda A, porque en segunda B sí iba a renovar su contrato y en segunda A no iban a seguir. Lo saben perfectamente porque además no jugaban. Y ese tipo de jugador que de cara a la galería, que vende, que se besa el escudo, que le dice a la afición, yo soy el club, no. Pues he vivido muchas mentiras de esas, aunque sea impopular y aunque ese figurita de turno va a quedar bien y siempre va a quedar como el crack, pero no es verdad. El fútbol tiene estas mentiras que hay que saber, que hay que saber superarlas. Claro, entrevistando de ti a más entrenadores que le he podido hablar con ellos. Siempre se hace hincapié o desde fuera, se ve al entrenador, que si solo entrenan los jugadores, pero es que hay muchas cosas que influyen en esta profesión. Y claro, muchas veces es cuando, con todo lo que tú me has contado también, que yo creo que también es muy importante la relación, como tú has dicho también, con el director deportivo y presidente. Fundamental. Cuando algo no funciona bien de esto, es que afecta también, hace muchísimo daño. Y creo que Pero eso si tú no llegas a se es un club, consciente. si tú Mm, llegas a un club y luego te enteras que hay una guerra interna en la que el presidente y dirigentes quieren a un entrenador, dirección deportiva quiere a otro, y luego siguen entre ellos la guerra, y aparece que los que te querían o los que no te querían, ves, hemos perdido, claro, ya decía yo, no, o sea, ya no estás colaborando, ya no estás ayudando, ya lo que estás haciendo es querer continuar la guerra. Y a los 3 o 4 jugadores que controla el que va contra ti, empiezan a generarse cosas que no hay unidad. Y si no hay mm, unidad es muy difícil sacar un resultado. Entonces, el entrenador entrena a jugadores, pero entrenar jugadores es lo más fácil. Los jugadores en el fútbol son lo más fácil en todas las categorías que yo he estado, las más profesionales y cualquiera. El entrenador, como te he dicho anteriormente, necesita un presidente y un director deportivo alineados con el entrenador, lo cual no quiere decir que el entrenador pueda hacer todo lo que quiera. No, es decir, alineados significa que tienen una confianza y que hay una claridad, que hay un cara a cara, que hay una relación cercana. sí. Y que el presidente y el director deportivo quieren que ese entrenador gane. O sea, van a ayudar a que ese entrenador gane. Cuando hay uno que no quiere que gane porque le interesa que se vaya, porque yo quiero poner a otro, lo que sea, bueno, es un momento que
que él dice, bueno, esto vamos a hacerle daño al club, pero a la larga esto lo vamos a cambiar. No, no, tú le estás haciendo daño al club. A la larga, a la corta, le estás haciendo daño al club. Entonces, yo repito, presidente, director deportivo, entrenador, eso tiene que ser una sociedad que funcione, que haya una claridad. Ojo, que puede pasar que presidente y director deportivo estén funcionando con el entrenador, que haya una serie de resultados o que haya cosas que no funcionen y decidan cambiar de entrenador. Perfecto, es correcto, pero han sido honestos y han ido con el entrenador. Pero por desgracia, yo te puedo contar muchas experiencias que no son así y que al final el entrenador acaba habiendo guerras internas en el club, cosa que normalmente los aficionados no saben y normalmente no se van a enterar, y ya se van a encargar quien se tiene que encargar de lanzarles las noticias para que lo vean de la manera que a cada uno le interesa. Y bueno, pues al final el que siempre acaba pagando la situación es el entrenador. Claro, con este aprendizaje de todas las situaciones que has vivido, cuando te ofrecen un proyecto o un reto, ¿cuáles son las bases para que digas, mira, esto va a tener, pues no sabemos si va a tener éxito o no, pero al menos me van a dejar trabajar como a mí me gustaría, o es un proyecto que yo quiero coger porque voy a permitirme desarrollar mis ideas como entrenador? Bueno, Claro. yo en los últimos años y lo que es mi actualidad como entrenador, en los equipos en los que me pueden contratar, básicamente para mí lo primero que miro y lo que puedo conocer es el nivel de los jugadores. Ahora mismo mi primera, es decir, lo demás lo voy a descubrir cuando llegue. Entonces, es decir, si yo soy un entrenador que puedo entrenar en muchos países y en muchos continentes y que Mm. pues, por ejemplo, en este mercado de verano he tenido opciones de África, de Asia y de América. No he tenido ninguna en Europa. Bueno, alguna cosa, pero bueno, quiero decirte que al final tengo opciones en muy diferentes mercados. Entonces, yo lo que trato día a día es en todos esos lugares, pero no es un solo país. Es decir, yo no solo miro España, sino que miro Mm. muchos países. Entonces, lo que puedo saber es conocer los jugadores. Es decir, eso sí que tengo herramientas para si a mí me llaman ahora mismo de Arabia Saudí, conocer a los jugadores. Entonces, esa para mí es la primera base fundamental. Y conociendo a los jugadores, yo puedo decir, yo por ejemplo, cuando yo fui a Rayo Casablanca sabía que había crisis económica y sabía que había un gran problema institucional, pero fui porque vi el equipo y dije, son buenos jugadores. Tengo buenos jugadores y creo que lo vamos a poder, o sea, vamos a poder corregir esta situación porque teniendo buenos jugadores, confío en mí como entrenador, lo vamos a hacer bien, ganaremos. Y de hecho fue así. Llegamos, los primeros 10 días los jugadores no querían entrenar. Yo estuve 10 días esperando a que los jugadores aceptasen entrenar porque no les pagaban. Cuando empezamos a entrenar, entrenamos, todo empezó a funcionar bien, ganamos la copa y bueno, pues ahí después ganamos la CAF. Cambiaron de presidente 3 veces, o sea, tuvo tres Joder. presidentes, tuve varios directores deportivos, era todo un caos, pero los jugadores eran buenos, Jawad El Yamik, que ahora está en el Valladolid, por ejemplo, bueno, y otros que no vienen al caso. Y entonces, para mí esa era la clave, que con estos jugadores creo que podemos jugar bien, que podemos ganar. No, no puedo aspirar a conocer más cosas, pero sí que es verdad, por ejemplo, el ejemplo que te he contado del Alain. Pues el ejemplo que yo te he contado del Alain, el representante que en aquel momento me ofrece la cuestión, pues yo después he tenido un problema con él grave porque le he dicho, no has trabajado para mí. No me has dado toda la información que me tenías que dar. Tú me tenías que haber dado la información porque si tú me hubieses dado esa información, yo hubiese exigido fichar 1 año y medio. Y yo fui por medio año porque yo siempre digo, bueno, contratos cortos, no hay problema. Ya, porque no sé si luego yo voy a querer estar o no, no me importa, no pasa nada. Pero en un club como ese había que fichar 1 año y medio. ¿Por qué? Porque eso era un polvorín. Entonces, por lo menos en el polvorín, si tienes 1 año más de contrato, te van a respetar algo. O sea, te van a dejar tomar alguna decisión. Vale. Si saben que tu contrato acaba en 5 meses y todo es una guerra, pues, entonces ahí sí que tenía que haber tenido esa información. No la tuve. Entonces llegué a ese equipo en una situación desastrosa. Entonces, bueno, es intentar a ver cómo manejo la situación, ¿no? Pero la pregunta que tú me haces es muy importante porque en mi caso ahora, de las ofertas que me puedan llegar, efectivamente yo tengo que tener un conocimiento del club y eso puedo saberlo a través de los representantes que me ofrecen al club, que los representantes al final pues lo que quieren es llevarte al club y cobrar su comisión y te lo quieren poner todo muy bonito porque ellos quieren llevarte, gente que conozca en esos mercados o gente con la que he trabajado que me pueda informar de cuál es la situación. Porque claro, la situación en el club, yo por desgracia he tenido la mala suerte en varios sitios de ir en el peor momento posible
Y para que te salga bien, es que lo tenías que hacer muy, muy, muy bien, porque lo normal es que te saliese mal, ¿no? Pero la primera base es saber conocer los jugadores, que eso sí que puedo hacerlo. Y luego, si los jugadores me gustan y veo que es buen equipo, pues efectivamente te tienes que enterar de cuál es la situación socioeconómica. Otra anécdota. Te voy a contar otra anécdota por lo que dices. Yo fui a Etoile de Sahil, de Túnez, y cuando fue a Etoile de Sahil yo conocí el equipo muy bien, muy buen equipo, muy buenos jugadores, fenomenal. Cuando yo llego al primer día, me dicen los jugadores que me conocían porque nos habíamos enfrentado y tal, me dicen, entrenador, que no nos pagan, que no nos vamos a entrenar. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo puede ser? Sí, sí, que no vamos ni a entrenar. O sea, y yo voy al presidente y digo, oiga, si quiere no firmamos el contrato ahora. No firmemos, yo me voy, que no pasa nada. Es decir, no, 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 que lo vamos a arreglar, de verdad, te lo prometo, lo vamos a arreglar, te voy a conseguir un campo de entrenamiento. No tenían estadio porque estaban en obras. O sea, por ejemplo, el Barça ahora que está en obras, Sí, ¿dónde van a jugar? Pues iban a jugar a campos de regional, literalmente. pues, Entonces, cuando llegas ahí te das cuenta de todos esos problemas que no sabías. El equipo era bueno, sí, los jugadores eran buenos, pero los jugadores estaban hartos de que claro. no les pagasen, de no tener un campo de entrenamiento, de tener que jugar cada día en un campo, de ir por ahí, ahora nos vamos a este campo, ahora al otro. Entonces, claro, esa situación era muy difícil de manejar. Bueno, tuve 4 meses. Entonces, en esos 4 meses, al segundo mes, los jugadores se plantan y dicen que no van a entrenar, que se van. Y yo les digo, mira, por favor, vamos a aguantar todos hasta el final de la fase de grupos de Champions League. Y a partir de ahí, cada uno que haga lo que quiera. Bueno, hubo el compromiso, se aguantó, quedamos primeros del grupo de Champions League por delante del Ahly, que luego fue el campeón de Champions. Quedamos primeros. ¿Se arregló algo? Nada, siguió lo mismo. ¿Qué pasó a partir de ahí? Que todo el que pudo se fue, incluyéndome yo. Entonces, claro, es eso. Fútbol, bueno, pues eso me entiéndeme. O sea, al final que tu éxito como entrenador no solo va a depender de los jugadores que tienes y de lo bien que entrenes o lo bien que hagas tu trabajo táctico, sino que efectivamente estas condiciones, estas situaciones, efectivamente tienes que conocerlas antes de entrar y si no las conoces, pues tienes que intentar cuando entras saberlas Mm. y saber manejarlas, bueno, que es muy difícil, ¿eh? También te lo digo. Permíteme preguntarte, tu conocimiento que está en Arabia Saudí, ¿por qué se está produciendo en este mercado de fichajes tantos jugadores buenos que se van? Porque me puedes decir, sí, algunos están al borde de su carrera o su trayectoria deportiva, pero igualmente están haciendo grandes inversiones, jugadores de gran nivel, no mayores también. Yo creo que esto es la conclusión de un proceso que empezó hace mucho tiempo, que yo lo viví porque estuve ahí en el 2017 Sí, y que lo han hecho muy bien, porque ellos sí que en Arabia Saudí sí que hay cultura de fútbol, sí que hay afición, sí que hay pasión por el fútbol, sí que hay público en los estadios, sí que hay gente que le gusta el fútbol y que lo ha vivido desde pequeños. Y hay una federación que se preocupa de hacer cosas bien. Acuérdate que mandaron jugadores cedidos, jugadores profesionales de primera división en Arabia Saudí, los mandaron cedidos al Villarreal, al Levante, al Sporting, no sé si te acuerdas de aquella. sí. Entonces, se han preocupado de crecer y han ido, por ejemplo, ahí en las escuelas, en casi todas te encuentras europeos, españoles como entrenadores, o sea, han ido queriendo crear una base. Y esto ya ha sido la punta del iceberg, ¿no? O sea, esto no es de... Ha llegado ahora al mundo porque han fichado a Cristiano y a Benzema y tal, pero hace poquito ya estaba Vanega. O sea, Vanega ya lleva allí 2 o 3 años. O sea, Sí, y Vanega se fue del Sevilla en su punto álgido, ganando la Europa League y otros muchos jugadores. Pero bueno, claro, es verdad que ahora han pegado el sprint definitivo y ahora sí que están fichando a jugadores que aquí son top ahora mismo en Europa y obviamente es porque hay dinero, claro, no vamos a engañarnos. Obviamente tienen cantidades de dinero muy importantes y los jugadores, yo creo que nadie puede decir que no, quiero decir, están aceptando cantidades económicas muy importantes. También te digo que allí van a vivir mejor de lo que la gente cree y también te digo que allí van a poder tener unas condiciones en generales, de tanto profesionales como personales, mejores de lo que la gente se cree. las estructuras allí, tanto campos y demás, me imagino que son muy buenas, ¿no? Han crecido, han mejorado. Yo en 2017, por ejemplo, el estadio del Itihad de Jeddah era de lo mejor que he visto en mi vida, mejor que te puedo decir de los muchos estadios que he estado. Las instalaciones de entrenamiento por ejemplo, del equipo que yo estaba eran muy flojas, pero sé que todo eso ha mejorado y sí que, bueno, sé que tienen pues una intención de mejorar y sí que bueno, sí que sé que han hecho o sea, muchos avances y se han preocupado y sí que tienen
ha ido mejorando y sí que sobre todo han ido mejorando el detalle de la profesionalidad, cosa que es lo que antes les faltaba, ¿no? Un poco más Mm. de todos esos detalles que los muchos entrenadores europeos que han ido pasando por ahí, bueno, europeos, americanos, pues les han ido dejando cada uno un detalle, ¿no? Que en un momento dado pues, te tenías que pelear, yo cuando estaba allí te tenías que pelear por marcar unos horarios profesionales, ¿no? Entonces, pero esa pelea ha ido dejando pozo, ¿no? Ha ido quedando, porque Sí. se han ido dando cuenta que efectivamente el entrenador de turno que fichaban no es que decía eso porque le apetecía discutir, sino que eran al final hábitos profesionales, ¿no? Y la última pregunta que te quiero hacer sobre tu trayectoria, ya para hacer la entrevista, ¿qué balance haces de todo lo que llevas entrenando y en el mundo del fútbol? Pues que se han cumplido mis sueños muy por encima de lo que yo podía pensar de mis ilusiones, ¿no? O sea, al final, ahora yo sigo como entrenador profesional, por ejemplo, ahora estoy pasando un mal verano porque he tenido varias ofertas que se me han ido, una se me ha escapado por una cosa, otra por otra, y eso me fastidia porque me gustaría estar entrenando y eso me hace estar un poco cabreado, pero al mismo tiempo, pues siempre tienes que valorar lo que tienes, lo que te digo, echar la vista atrás y bueno, pues al final yo me tengo que ver como ese niño de mi infancia en Mestalla y que ha conseguido muchas más cosas de las que se podía imaginar. Siempre tengo que recordar eso, porque eso te da una perspectiva de lo que tienes y de lo que... Entonces, eso me viene bien de vez en cuando recordármelo a mí mismo porque me hace situarme en el sitio y ver lo contento que tengo que estar por todo lo vivido. Lo que pasa es que ahora mismo pues no sé si estoy a mitad del camino, pero sí que todavía me queda camino y sí que todavía quiero entrenar en más sitios y bueno, al final disfruto mucho lo que es la vida de entrenador, al final es la vida que más me gusta y ese poder ir a entrenar y el campo de entrenamiento y los jugadores y los partidos y los viajes y las concentraciones, al final todo eso, pues sí, es lo que me gusta y tengo ganas de seguir haciéndolo. Bueno, pues muchísimas gracias por concederme esta entrevista. Espero que tengas un buen proyecto y poder charlar contigo dentro de un tiempo y que hablemos de que has cogido un gran proyecto y de que todo te está yendo bien. Pues muchas gracias, gracias por la posibilidad de poder charlar un ratito de fútbol y nada, gracias a ti y a todos los que nos han escuchado, que vaya muy bien, un abrazo.